Oh, que vistas desde este ángulo. ¿De qué hablas? Ella dejó entrar a un hombre extraño a la granja y se dijo a sí misma, solo por la cosechadora. Luego encontró un documento. Luego vino la noche en el campo. Después el amanecer, tierra fría y un hombro al lado, que no había pedido pero no apartó. Algunas personas aparecen en el peor momento de tu vida y por eso se quedan. No para los que buscan un cuento de hadas, sino para los que saben cómo es la realidad. Antes de empezar la historia, por favor, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy o sus impresiones sobre la historia. Gracias. Aquella noche comenzó muy tarde. 30 personas estaban en el campo con cubetas y antorchas. El aliento se veía en el aire frío. La tierra bajo los pies, dura y helada. Sobre 200 hectáreas de trigo había escarcha, que en pocas horas podía destruirlo todo. Valentina corría entre los fuegos y gritaba nombres. ¿Quién iba a dónde? ¿Qué llevar? ¿Dónde encender la siguiente fogata? La voz se le quebró aún a medianoche, pero continuó. Manuel trabajaba en el extremo del campo, en silencio, sin movimientos innecesarios. Tomás estaba junto a un cuaderno abierto y señalaba hacia la oscuridad, explicándole algo a Sergio. Más adelante contaré cómo terminó todo, pero para entender cómo 30 personas se encontraron en el campo en medio de la noche de noviembre, hay que remontarse 2 semanas atrás. Ese día, cuando se rompió la cosechadora, Valentina Orlova recibió la granja como herencia a finales de abril. Su padre había muerto en marzo rápidamente, en 3 semanas. El corazón. Los médicos dijeron que él conocía su enfermedad desde hacía tiempo, pero se mantuvo en silencio. Tenía un carácter así, resolver los problemas por sí mismo hasta el último momento, sin cargar a otros. Valentina tenía 34 años. Vivía en Rostov, trabajaba como contadora, alquilaba un apartamento. La agricultura solo la conocía por recuerdos de infancia, el olor a gasóleo de la maquinaria, su padre en un overol afeitoso durante la cena, cajas pesadas con documentos sobre el alféizar de la ventana. No pensaba que algún día volvería a esa vida. Cuando el notario leyó el testamento, resultó que su padre le había dejado todo, 200 hectáreas de tierra en la región de Stavropol, una casa vieja, 3 máquinas y una deuda con el banco de 4.800.000 rublos, tomada hace 3 años para modernizar el equipo. Su tío Víctor Orlov, hermano menor del padre, esperaba en la notaría con un abogado. No lloró en el funeral. Valentina lo notó entonces, pero no le dio importancia. Las personas viven el duelo de distintas formas. Solo después comprendió que él no lloraba por su padre, sino por la tierra. Tras la lectura del testamento, se le acercó en el pasillo, la tomó del codo con cuidado, como quien sostiene un objeto frágil que va a colocar en su lugar. No podrás con esto, dijo, sin enojo, casi amablemente. Eres de ciudad, no conoces esta tierra. Véndemela, te daré un precio justo. Pagas la deuda y aún te queda algo. Es lo mejor que puedes hacer. Lo pensaré, respondió Valentina. Vendió su apartamento, dejó el trabajo, reunió sus cosas y llevó a la granja en mayo. Contrató a 2 trabajadores permanentes, los hermanos Sergio y Pedro Kuznetsov, que habían trabajado para su padre los últimos 7 años. Negoció con el banco la reestructuración de la deuda. Leyó todo lo que pudo sobre cultivo de trigo, agronomía y maquinaria. Trabajaba de sol a sol. Durante 8 meses se sostuvo. Apenas, pero se sostuvo. El tío no desapareció. Llamaba, enviaba abogados, encontraba pequeños errores en los documentos y los señalaba educadamente, como alguien que no se apresura porque sabe que el tiempo trabaja a su favor. En septiembre, el banco endureció inesperadamente las condiciones del crédito. Valentina no podía probar que alguien lo había solicitado, pero la coincidencia era demasiado exacta. Antes de finales de noviembre tenía que hacer un pago grande, o el banco podía iniciar el procedimiento de embargo. La propiedad en cuestión era la tierra. Lo único que podía generar dinero era la cosecha. Y en la primera semana de noviembre, cuando el trigo estaba listo para la cosecha, se rompió la cosechadora principal.
Fue un lunes por la mañana. Sergio arrancó el motor. La máquina avanzó unos 20 metros y se detuvo. Salió un fino hilo de humo gris por debajo del capó. Sergio apagó el motor de inmediato y llamó a Valentina. Ella llegó 10 minutos después, inspeccionó y llamó a un mecánico del centro del distrito. Este llegó al mediodía, trabajó 2 horas y dijo: necesitamos repuestos que no hay en la zona. Mínimo 2 semanas para pedirlos. Ella llamó a otro taller. Le dijeron lo mismo. Al anochecer había llamado a 6 especialistas. Cada uno decía algo distinto, pero todos coincidían en una cosa: no se puede arreglar rápido. 4 días. En 4 días el trigo empezará a sobremadurar. 3 días después, no habrá nada que cosechar. Valentina estaba sentada en la cocina mirando su teléfono. La cuenta tenía menos de lo necesario para pedir urgentemente los repuestos de la ciudad. Tampoco había dinero para alquilar otra cosechadora. Contó todo 2 veces. Nada cambió. Alguien golpeó la puerta cerca de las 9:30. En el umbral había un hombre de unos 50 años, bajo, musculoso, con chaqueta oscura y codos gastados. En la mano, una caja metálica para herramientas, vieja, con pintura descascarada en las esquinas. Al lado, un niño de unos 12 años con camisa de cuadros y un cuaderno bajo el brazo. Buenas noches. Oí que tienen problemas con la cosechadora. Me llamo Manuel. Valentina lo miró unos segundos. ¿Dónde escuchaste? En el pueblo. Acabo de llegar, me detuve en la gasolinera, entré a comer y escuché la conversación. ¿Eres mecánico? Trabajo con maquinaria, dijo él. Puedo revisarla. Lo dijo de manera sencilla, sin intentar impresionar, sin enumerar logros, solo puedo revisarla. Valentina miró al niño. Estaba quieto, la observaba con ojos grises tranquilos y sostenía el cuaderno bajo el brazo, como quien nunca se separa de algo. ¿Es tu hijo? ¿Tomás? Sí. Ella abrió más la puerta. La cosechadora estaba en el granero al fondo. Vamos. Manuel trabajaba en silencio, abrió el capó, iluminó con linterna, tocó algunas piezas con las manos. Tomás estaba a un lado, cerca de la pared del granero, escribiendo algo en el cuaderno. Valentina miraba, sin entender qué podía anotarse viendo la cosechadora rota a media luz, pero no preguntó. 7 minutos después, Manuel abrió la caja de herramientas, sacó llaves, desenroscó algo, inspeccionó y volvió a sacar una pequeña pieza. Parecía algo hecho a mano, soldado de varias piezas. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina. Una válvula de bypass temporal. Permitirá arrancar el sistema hasta que lleven los repuestos normales. Suficiente para unas 3 semanas, si no se exige al máximo. Trajo una válvula de bypass específicamente para este modelo. Yo hago universales que sirven para la mayoría de los sistemas hidráulicos antiguos. Continuó trabajando, sin explicar nada más, sin mirarla para ver su reacción. 8 minutos después, en total 15 desde el inicio, Manuel cerró la tapa del capó y asintió a Sergio, que estaba junto a la pared. Arranca. Sergio se sentó en la cabina. El motor arrancó a la primera, suave, sin humo ni ruidos extraños. Sergio se quedó unos 10 segundos escuchando, luego se volvió y miró a Valentina con expresión de quien no termina de creer lo que ve. Valentina observaba la cosechadora funcionando. ¿Cuánto le debo?, preguntó. Nada. ¿En serio? Sí, en serio. Necesito un lugar donde quedarme. Tomás y yo buscamos un sitio por unas semanas. Si hay algo, no nos molestará. Ella lo miró largo rato. En otra ocasión, en otras circunstancias, habría negado dejar entrar a un extraño en la granja, más aún a alguien que apareció de la nada y arregló lo que 6 especialistas habían declarado imposible. No había explicación racional, pero ella tenía 200 hectáreas de trigo, 4 días hasta la sobremaduración y 0 rublos para alquilar otra máquina. Hay un anexo separado, dijo ella. Con calefacción de estufa pequeña. Está bien, sirve. Se dieron la mano.
Valentina sostuvo el apretón un poco más de lo habitual, miró a los ojos, intentando leer algo, entender quién era ese hombre, porque estaba allí, que quería realmente. No leyó nada, y eso la inquietaba más que nada. Esa noche le costó dormir. Estuvo acostada pensando, 6 especialistas dijeron que era imposible. Él lo arregló en 15 minutos, rechazó el dinero, pidió un techo donde dormir, llegó de la nada con un niño que anota en silencio algo en un cuaderno al ver la máquina rota. La luz del anexo brillaba por la ventana. Manuel no durmió. A la mañana siguiente salió al campo temprano. Valentina lo vio desde la ventana de la cocina. Caminaba por el borde del terreno, mirando al suelo, se detenía de vez en cuando, se agachaba y recogía algo. No se apresuraba, no miraba hacia la casa. Tomás caminaba a su lado con el cuaderno abierto. No era el comportamiento de alguien que simplemente vino a arreglar una cosechadora. Ella salió hacia ellos 20 minutos después. ¿Qué hacen? Observar la tierra, dijo Manuel. ¿Para qué? Alzó la mirada y respondió simplemente, por curiosidad. Ella esperaba que continuara, pero no dijo nada más. Manuel volvió a mirar el campo. Su padre dejó de echar cal en la parcela del este hace mucho, dijo. 6 años mínimo. La tierra se acidificó. La próxima temporada será peor si no se corrige. ¿Es agrónomo? No. ¿Cómo lo sabe? He trabajado en distintas tierras, dijo él. Tomás escribía en su cuaderno. Valentina desvió la mirada. Había números, flechas, algo parecido a un esquema de la parcela. La letra era ordenada, de adulto, en la página de un cuaderno infantil. ¿En qué escuela estudias? Preguntó al niño. Nos mudamos mucho, respondió Tomás. Ahora a distancia. ¿Desde hace mucho? 3 años, dijo, sin queja, solo un hecho. Ella no preguntó más. La cosecha comenzó ese mismo día. La cosechadora funcionaba perfectamente. Sergio la guiaba por las primeras hileras, Pedro cargaba el grano en el camión. Manuel trabajaba junto a Sergio. No como contratado. No se había contratado, simplemente apareció y empezó a ayudar. Sergio lo aceptó sin objeciones. El ritmo era bueno. Si continuaba así, en 4 días todo estaría listo. Por la noche, Valentina estaba en la cocina con los papeles, contrato de crédito, calendario de pagos, correspondencia con el banco. Releía una carta del abogado del banco, fechada la semana anterior. Decía que, por incumplimiento del calendario de pagos, el banco se reservaba el derecho de revisar las condiciones del contrato. El incumplimiento era un retraso de 4 días en septiembre. Ella pagó la multa y avisó al banco con antelación. Todo estaba en regla, pero la carta existía. Sabía que no era coincidencia. Alguien tocó la puerta. ¿Puedo entrar? Sí. Entró, se detuvo en el umbral, con el cuaderno en la mano. Hice un esquema de los campos, quería preguntar, la parcela del noroeste, ¿no la sembraron este año? Tiene mal drenaje, dijo ella. Su padre había querido arreglarla, pero no llegó. Tomás asintió y tomó nota. Si se arregla el drenaje y se siembra el próximo año, el rendimiento allí podría superar la media del campo. Buena profundidad de capa fértil. Valentina lo miró. ¿Lo calculaste tú solo? Papá me enseñó a analizar la composición del suelo. Hoy lo revisé. ¿Cuántos años tienes? 12. 13 en enero. Asintió para sí mismo, como cerrando la conversación, y se fue. Valentina miró la puerta cerrada, luego se levantó y fue al granero. Ni ella misma pudo explicar por qué lo hizo en ese momento. Quizá porque no podía quedarse quieta, quizá porque algo de la conversación con Tomás la había tocado. La sensación de que ese niño sabía más de su tierra de lo que un niño que llevó ayer por la noche debería saber. El granero estaba detrás de la casa, viejo, con la puerta torcida. Su padre guardaba allí repuestos y documentos que no cabían en la casa. Valentina revisó los papeles en primavera, justo después de recibir la herencia. No encontró nada inusual,
pero ahora miraba con otros ojos. Tomó una linterna y entró. A lo largo de la pared, estanterías metálicas. En los estantes inferiores cajas de cartón, pasaportes técnicos, recibos, antiguos contratos de semillas. Pasaba rápido las hojas, sin leer, solo fechas y títulos. En la tercera caja desde abajo se detuvo. No era una caja, sino una carpeta de cartón grueso, atada con cuerda. En el lomo, la fecha, 22 años atrás. Firma del acuerdo de tierras. División de parcelas. Desató la cuerda. Encima, una copia del contrato de compraventa por el que su padre compró parte de la tierra a la administración local. Este documento ya lo había visto en el notario. Nada nuevo. Debajo, otro documento, antiguo, mecanografiado. Los bordes amarillentos. Título: Acta de división de participaciones de campo. Comenzó a leer. El documento estaba fechado hace 25 años. Tras la disolución del koljós, la tierra se dividió entre varias familias según sus cuotas laborales. 87% para su padre, Nikolai Orlov, 5% para Víctor Orlov. El 8% restante. Releyó la línea 2 veces. El 8% restante del total de la parcela estaba asignado a Andrés Salvater, trabajador permanente del koljós durante 20 años. Andrés Salvater. Alzó la vista del papel. Manuel Salvater. Un solo apellido. Estaba en el granero con el documento en la mano, escuchando su propia respiración. La linterna iluminaba la página amarillenta. Afuera, silencio. Solo el viento sobre el techo. 8%, 16 hectáreas de 200. No sabía lo que este documento significaba legalmente. Habían pasado 25 años. La tierra había cambiado de estatus varias veces. ¿Tal vez el papel ya no tiene validez? Tal vez sí. Eso debía comprobarse con un abogado. Pero ella sabía otra cosa. Manuel apareció en su granja un día después de que se rompiera la cosechadora. Llegó de la nada, arregló la máquina gratis y pidió un lugar donde quedarse. Y hoy su hijo de 12 años caminaba por sus campos haciendo esquemas detallados con análisis del suelo. 3 posibilidades. Primero, Manuel no sabía de este documento. Coincidencia del apellido. Vino por otra razón que ella aún no comprendía. Segundo, sabía, vino específicamente por esto, ayudó con la cosechadora para asentarse en la granja y luego reclamaría derechos. Tercero, sabía y permaneció en silencio intencionadamente, no para engañar, por alguna razón que ella no podía adivinar. Cada posibilidad era peor que la anterior a su manera. 8% es la garantía en el banco, es la tierra del padre. Lo único que tiene para aguantar hasta finales de noviembre. Y la persona que podría tener derechos sobre parte de esta tierra está ahora durmiendo en su anexo. Ató la carpeta con cuerda, la guardó, apagó la linterna, se quedó unos segundos en la oscuridad y luego salió del granero. La luz del anexo estaba encendida. Era casi medianoche. Manuel no había dormido por segunda noche consecutiva. Se detuvo en el patio, mirando la ventana iluminada. Por la mañana debía decirle sobre el documento o no, preguntar directamente o esperar, pedirles que se fueran o dejarlos quedarse, sabiendo lo que ahora sabía. Pero había otra cuestión que no podía dejar de preguntarse: si Manuel vino por la tierra, ¿por qué gastar 15 minutos arreglando la cosechadora gratis? ¿Por qué permitir que Tomás ayudara con el análisis del suelo? ¿Por qué darle herramientas para que ella misma se mantuviera a flote? Esto no es comportamiento de alguien que quiere verla caer. Es comportamiento de alguien que quiere que sobreviva. ¿Pero por qué? No lo entendía. Y eso la inquietaba más que el mismo documento. Entró a la casa, cerró la puerta, se acostó sin desvestirse. A las 5 de la mañana, afuera, el motor de la cosechadora se escuchaba. Manuel ya trabajaba. Valentina habló con Manuel al tercer día. No porque encontrara las palabras correctas, simplemente no podía esperar más. Él estaba en el granero ajustando la tensión de las correas de la cosechadora tras el turno de ayer.
Tomás estaba sentado sobre una caja volcada junto a la pared, leyendo algo en la tableta. Valentina entró y se detuvo en la puerta. Manuel, necesito hablar contigo. No se giró de inmediato. Terminó de apretar un perno, guardó la llave en el cajón y luego se volvió. Te escucho. Ella tenía la carpeta del granero en las manos, la puso sobre el banco junto a él, desató la cuerda, abrió en la página correcta y la acercó. Él miró hacia abajo y leyó. La expresión de su rostro no cambió ni un segundo. Fue extraño. Justo esa inmovilidad que tienen las personas que ya sabían lo que se les mostraba. ¿Sabías de este documento?, dijo ella. No es cuestión de eso. Sí, dijo él. Tomás levantó la vista de la tableta. Entonces explícalo, dijo Valentina. ¿Por qué viniste? ¿Qué necesitas? Directamente. Manuel tomó el documento, lo miró de nuevo y lo volvió a guardar en la carpeta. Mi padre trabajó en esta tierra 20 años, dijo con calma. Cuando disolvieron el coljós, le asignaron una participación. No sabía cómo gestionarlo correctamente. No había dinero para abogado, ni tiempo para ocuparse. 2 años después se enfermó y los documentos quedaron. La tierra pasó a tu padre por defecto. Él la registró completamente a su nombre. Mi padre no litigó, dijo que no quería romper relaciones. ¿Tu padre y el mío se conocían? Sí, bien. Valentina permaneció en silencio. No vine por la tierra, dijo Manuel. Si hubiera querido, habría contratado un abogado hace 20 años. Este documento tiene fuerza legal. Quizá parcial. Hay que comprobarlo. Pero no lo he hecho ni pienso hacerlo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Guardó silencio un momento. Escuché en el pueblo que Nicolai murió y que su hija intenta mantener la granja. Conocía esta tierra y decidí venir a verla. Solo mirar. Solo ayudar si hacía falta. Ella lo observó largo rato, tratando de hallar una mentira en sus palabras. Entonación, pausa, mirada a un lado, no encontró nada, pero eso por sí solo no era prueba. Necesito tiempo para verificarlo, dijo ella legalmente. Verifica, dijo él. No tengo prisa. Tomó la llave y volvió a la cosechadora. La conversación había terminado de su parte. Valentina permaneció un segundo más, recogió la carpeta y salió del granero. Ella se detuvo afuera. El sol estaba bajo, matutino. Del campo se escuchaba un zumbido constante de la máquina trabajando. Serga conducía el segundo pase. Todo parecía normal. Jornada laboral, granja en funcionamiento. Pero debajo de esa imagen había algo inestable, como hielo que sostiene, pero no sabes cuán profundo es. Llamó el gerente del banco. La voz era oficial, seca. Valentina Nikolaevna, me veo en la obligación de notificarle la suspensión temporal de la línea de crédito. Esto se debe a una solicitud de verificación de la propiedad en garantía. Ella se detuvo en medio del patio. ¿Qué solicitud? La solicitud proviene de un tercero. No puedo revelar el nombre del solicitante. Es confidencial. La verificación tomará de 2 a varias semanas. Eso significa que no podré disponer del dinero hasta que finalice la revisión. Exacto. Disculpe las molestias. Ella guardó el teléfono. No había 2 o 3 semanas. El pago al banco debía hacerse en 21 días. Si la línea de crédito está congelada, no puede transferir dinero de la cuenta operativa. Y en la cuenta operativa había casi cero, porque todos los fondos se destinaron a cubrir los gastos de la cosecha. Era un trabajo quirúrgico exacto. Congelar la línea de crédito justo en el momento de la cosecha, cuando no se puede esperar. Marcó a Víctor. Respondió al primer timbre, como si estuviera esperando. Víctor, dijo ella, detén eso. Sobrina. Voz cálida, casi tierna. ¿De qué hablas? ¿Sabes de qué hablo? Quita la solicitud del banco. No entiendo a qué solicitud te refieres. Es un asunto serio. Víctor, Valia, me preocupo por ti. Estás sola, sin experiencia, con deuda.
Es duro. Quiero ayudar. Mi oferta sigue en pie, compraré la tierra a precio justo. Cubrirás la deuda y volverás a la ciudad. No. Piensa otra vez. No. Cortó la llamada, entró en la casa y llamó a su abogado, un joven del centro regional que había encontrado en primavera. Explicó la situación. Él escuchó y dijo, se puede impugnar la congelación a través de la corte, pero tomará al menos 2 semanas y cuesta dinero presentar la solicitud. ¿Cuánto? Dio una suma pequeña, pero ella no tenía dinero en ese momento. Bien, dijo. Te devolveré la llamada. Puso el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. En el campo trabajaba la cosechadora. Era lo único que funcionaba correctamente ahora. Si la cosecha terminaba a tiempo, tendría grano. El grano se podía vender. El dinero de la venta para el pago al banco. La línea de crédito congelada, pero debía pagar de todos modos. Era el único camino. Entonces, había que cosechar todo a tiempo, sin detenerse. 3 días pasaron bien. Mantuvieron un buen ritmo. Manuel trabajaba todos los días sin que se lo pidieran, sin hablar de dinero. Tomás se movía cerca de Serga, ayudaba donde podía y continuaba haciendo anotaciones en su cuaderno. Valentina varias veces se sorprendió observándolo, intentando entender qué registraba con tanto detalle. Una vez dejó el cuaderno en el alféizar de la cocina y ella vio una página con un esquema detallado de todos los lotes de la granja. Cifras de superficie, flechas indicando pendiente, tipo de suelo. Alguna parte había aprendido eso, claramente no en una escuela normal. Al cuarto día llegó un mensaje de Víctor. No una llamada, un mensaje. Una frase: los abogados enviaron una solicitud oficial para verificar el derecho de propiedad. Esto tomará tiempo. Recomiendo usarlo sabiamente. Leyó 2 veces. Una solicitud oficial de verificación de propiedad, era un nivel superior. No solo la congelación del crédito. Es un procedimiento legal formal, que significa que alguien impugna su derecho a la tierra. Las razones podían variar, errores técnicos en la herencia, documentos disputados. No sabía exactamente qué encontró su abogado, pero sí sabía que Víctor no habría dado este paso si no estuviera seguro de tener un punto de apoyo. Pensó en ello toda la tarde y de repente comprendió. El punto de apoyo podría ser un solo documento, aquel del granero. Si Víctor sabía del reparto de parcelas y podía conocer los documentos mejor que ella, entonces la cuestión no resuelta del 8% era una vulnerabilidad, un fundamento formal para cuestionar la legalidad de la propiedad. Manuel estaba allí. Volvió a pensar, casualidad o no. Cada vez que creía tener una respuesta, algo nuevo lo desmentía. Al 5.º día por la noche, Tomás entró en la cocina y abrió la app del clima en su tablet. Valentina Nikolaevna, mire, dijo. Ella miró la pantalla. Pronóstico para los próximos 3 días. De viernes a sábado, un frío intenso, 0 grados, posiblemente menos 2 grados por la mañana. Duración de 6 a 10 horas. Es helada, dijo Tomás. Entiendo, la cosecha aún no está completa. La parcela este y parte del norte son unas 60 giro. Si la helada golpea antes de que cosechemos, entiendo, repitió ella. Llamó al Centro Meteorológico Regional. Confirmaron, de viernes a sábado, frente frío. Probabilidad de helada 80%. Duración desconocida. Hasta el viernes, 72 horas. Cosechar 60 giro en 72 horas con una sola cosechadora y 2 trabajadores era casi imposible. Incluso sin averías, incluso con buen clima. Contratar gente, no hay dinero. Alquilar otra máquina, tampoco. Línea de crédito congelada, cuenta vacía. Se sentó a la mesa y miró el pronóstico. Manuel entró sin llamar. Ella dejó la puerta abierta, miró la tablet, la miró a ella. Vi el pronóstico, dijo. No sé cuánto ayudará, pero hay gente en el pueblo que conozco. He trabajado con algunos antes. Puedo llamar. Vendrán a trabajar a 0 grados por un agradecimiento. Algunos sí, si se les pide correctamente.
Ella permaneció en silencio. Necesitamos una solución para mañana por la mañana, dijo. Si no, no podremos preparar el campo para la protección manual si la cosechadora no logra recoger todo. La protección manual son overas. Overas, bengalas de humo, material de cobertura en los bordes. Tamás calculó que, si se colocaban correctamente, se podía salvar hasta el 90% de la cosecha, incluso con menos 2 grados. Tomás calculó eso, repitió ella. Manuel no añadió nada. Ella miró por la ventana. Estaba oscuro, silencioso, y en el borde del campo una luz brillaba en el granero. Llama a tu gente, dijo. Él asintió y salió. Valentina se quedó en la mesa. En una mano tenía el teléfono con un mensaje sin cerrar de Víctor, en la otra el informe meteorológico. Heladas en 72 horas, crédito congelado, consulta legal sobre el derecho a la tierra y un hombre desconocido con motivos poco claros, que acababa de prometer traer gente a ayudar. No tenía elección, aceptar la ayuda o no. La única elección era lo que pasaría después. Y esa pregunta seguía abierta. Manuel trajo a 11 personas. Llegaron el viernes por la mañana en 2 coches con cubos, palas y 3 garrafas de gasóleo. Valentina estaba en el patio mirando cómo salían. De diferentes edades, de 20 a 50 años. Vestidos de forma abrigada, caras serias, sin palabras de más. Un hombre alto con barba se acercó a Manuel y le dio la mano. Los demás descargaban las cosas en silencio. ¿Eso es todo?, preguntó Valentina. 8 más vendrían por la tarde. Trabajan hasta las 6. 19 personas, más Serga, más Petr, más ella, más Manuel. 23 personas contra 60 hectáreas y la helada que venía del norte. Tomás se queda en la casa, dijo Manuel. No me quedo, dijo Tomás detrás de él. ¿Te quedas? Necesito estar en el campo. Sé dónde poner las overas. He calculado. Manuel se volvió hacia su hijo, lo miró unos segundos. Tomás no apartó la mirada, simplemente sostenía su cuaderno y esperaba. En el campo, no más allá de la segunda fila desde el borde, dijo Manuel. Tomás asintió y abrió el cuaderno en la página correcta. El día transcurrió trabajando. La cosechadora avanzaba por la sección este sin parar. Manuel la ajustó por la mañana a máxima productividad. Riesgo para la máquina, pero no había otra opción. Serga conducía como podía. Para la tarde habían recolectado el 40% del terreno restante. No era suficiente. Para la noche, las nubes se espesaron. La temperatura comenzó a caer medio grado por hora hacia las 5:30. Valentina revisaba el teléfono. El informe meteorológico se actualizó. La helada llegaría no por la mañana, sino a medianoche. 3 horas antes de lo previsto. Se lo dijo a Manuel. Lo sé, respondió. Lo vi. No lograremos recoger todo. No, entonces, o verás. Entonces, o verás. Para las 8 de la noche todos estaban en el campo. Las 8 personas que habían prometido venir llegaron a las 7:45. Tomás estaba con Serga al borde del campo, explicando algo, señalando el esquema en el cuaderno. Valentina se acercó y escuchó. Puntos de colocación cada 20 metros alrededor del perímetro. Este es el primer contorno. El segundo contorno, 40 metros hacia adentro. El fuego debe mantenerse uniforme, sin llamaradas, de lo contrario los flujos de calor serán irregulares. Agregar gasóleo en pequeñas dosis, no más de medio litro a la vez. Serga escuchaba y asentía. ¿Funciona?, preguntó. Con menos 2 grados durante 6 horas, sí. Con menos 5, parcialmente. Hoy prometen menos 2 grados, como máximo. ¿Dónde estudiaste esto? Leyendo, dijo Tomás. Serga lo miró, luego a Valentina. Hacemos lo que dice, dijo ella. A las 9 de la noche encendieron las primeras overas. La gente avanzaba en cadena, colocaba los recipientes de metal a la distancia indicada, encendía y seguía adelante.
Tomás recorría el perímetro con linterna y cuaderno, revisaba la distancia entre puntos y daba instrucciones. Un niño de 12 años dirigía a adultos, y ellos obedecían. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque era evidente. Sabía lo que hacía. A las 10:30 la temperatura bajó a 0. Valentina estaba en el borde del campo. Las luces de las hogueras se extendían en filas uniformes hacia la oscuridad. El humo subía verticalmente, pesado, lento, sin viento. Sobre el campo reinaba un silencio que solo se encuentra en una noche de noviembre en un campo abierto. Sin nieve, sin viento, solo frío y oscuridad. Y gente allí, por alguna razón. Manuel se acercó y se paró a su lado. Debería ser suficiente, dijo. ¿Debería o es suficiente? Es suficiente, corrigió. Tomás contaba 2 veces. Tenía 12 años. A su edad yo ya reparaba motores. Ella lo miró. ¿Perdió a su madre hace 3 años? Preguntó. Manuel guardó silencio. Sí, nunca habla de eso. Nunca. Por eso los traslados, parcialmente. Este es el trabajo. Voy donde se necesita la maquinaria. Esa era la vida con mi esposa. Luego solo mía. Tomás se acostumbró. ¿Se acostumbró o se resignó? Manuel se volvió hacia ella y la miró. A veces no sé la diferencia, dijo en voz baja. Ella apartó la mirada. Estuvieron en silencio unos minutos. Era un silencio extraño, no incómodo ni vacío. Así es entre personas que están cansadas y no lo muestran. Al tercer fuego a la izquierda estaba el hombre barbudo, el que llegó primero. Valentina se acercó. ¿Cómo se llama? Fiodor. Trabajé con Manuel en Krasnodar hace 4 años. Me llamó y dijo, hay que ayudar. Vine. Solo así. Fiodor la miró con expresión de quien recibe una pregunta con respuesta obvia. Una vez se detuvo en la estepa en enero, cuando mi coche se averió. -18 grados. Pasó 2 horas, rechazó dinero. No entendí entonces, luego entendí. Ella continuó por las filas. 1 hora después comprendió algo más. Cada una de esas personas conocía a Manuel. Ninguno la conocía a ella. No vinieron por la granja, ni por la cosecha. Llegaron porque él lo pidió, y eso ya era suficiente. Decía más sobre una persona que cualquier palabra. A las 2 de la madrugada llegó el punto más frío. Tomás recorrió todo el perímetro y revisó cada punto. Volvió. Hay que reforzar el segundo contorno. 2 hogueras casi se apagaron. Si no se mantienen, la temperatura en esa zona caerá por debajo del nivel crítico. Serga, gritó Valentina. Serga ya corría hacia allí con la garrafa. Él lo había visto antes. A las 4 de la mañana el frío comenzó a ceder. Lentamente, casi imperceptible. Solo el aire se volvió un poco más ligero. La gente lo sintió antes que el termómetro, porque cambió su respiración. Hacia las 5:30, el cielo en el este se volvió gris. El amanecer llegó silencioso. Sin sol, solo la oscuridad se volvió más clara. El campo emergió de la noche gradualmente. Primero las filas cercanas, luego las lejanas. El trigo estaba erguido, vivo, intacto. Valentina lo observó unos segundos, luego se dejó caer al suelo. No porque se cayera, sino porque simplemente dejó de sostenerse. Se sentó en la fría tierra y miró. Lloró por primera vez en 8 meses, no de alegría, sino de fatiga que finalmente encontraba salida. Durante 8 meses había contenido todo: funerales, deudas, el tío, el banco, la cosechadora rota, documentos del granero, la helada. Uno tras otro, sin descanso. Manuel se acercó, se quedó a su lado y luego se sentó en silencio en el suelo. 1 minuto después llegó Tomás, miró a ambos y se sentó al otro lado. 3 personas al borde del campo al amanecer. Las hogueras se consumían a su alrededor. El humo se elevaba hacia el gris cielo de noviembre. Serga llegó el último, se agachó frente a Valentina. 92%, dijo. Lo estimé visualmente. El daño en los bordes más lejanos es mínimo.
El bloque principal está intacto en un 92%. Eso eran los pagos del banco. Esa era la tierra que había protegido en una noche. Una ronda de varias. Ella lo entendía. El tío no se detuvo. La solicitud legal seguía vigente. La línea de crédito todavía congelada. Mañana por la mañana habría reunión en el banco sobre la verificación de la propiedad. Pero ahora, a las 6 de la mañana, sentada en la fría tierra, se permitió simplemente exhalar. Tomás escribió algo en su cuaderno y le pasó la página. En ella estaba el esquema del campo, el mismo que había dibujado desde el primer día. En la esquina, una palabra escrita pequeña, se sostiene. ¿Es sobre la cosecha?, preguntó ella. Sobre la granja, dijo. Escribo todos los días lo que veo. Hoy escribí esto. Ella no respondió, se levantó, se sacudió los pantalones, miró el campo una última vez y sacó el teléfono. Necesitaba un abogado ese día, porque mañana por la mañana había reunión en el banco, y lo que se logró salvar en el campo durante la noche todavía debía salvarse en papel. Y en papel tenía un documento del granero que podía ser protección o arma en manos ajenas. Todo dependía de una persona, que estaba a su lado en la fría tierra, en silencio. La reunión comenzó a las 10 de la mañana. La sala de negociaciones del banco era pequeña. Mesa larga, 6 sillas, ventana con vista al estacionamiento. Por parte del banco, un gerente de clientes corporativos y 2 empleados de seguridad. Por parte de Víctor, el mismo y un joven abogado con traje oscuro y carpeta sobre la mesa. La carpeta era gruesa. Víctor vino preparado. Valentina se sentó frente a él. A su lado, su abogado, Anton. 30 años, centro regional, práctica pequeña, no el más experimentado. Pero durante la última noche ella le explicó todo lo que encontró en el granero, y él pasó la noche revisando documentos. Manuel no estaba en la sala. No lo invitó, él no pidió estar. Comencemos, dijo el gerente. Víctor no dudó. Base de la solicitud, comenzó su abogado, abriendo la carpeta. Violación en el procedimiento de herencia. Concretamente, en la transferencia de propiedad del terreno en abril de este año no se consideraron gravámenes pendientes, en particular un documento de división de tierras de hace 25 años, según el cual parte del terreno tiene estatus legal disputado. Colocó sobre la mesa una copia del documento del granero, el mismo. Valentina lo miró, luego a Víctor. El tío estaba sentado derecho, manos sobre la mesa, rostro calmado, casi amable. Se sentía seguro. 8% del total del terreno, continuó el abogado, 16 garo. Dado que el estatus legal de esta porción no está resuelto, la propiedad de todo el terreno podría ponerse en duda hasta la resolución completa del conflicto. Esto justifica la congelación de la línea de crédito. El gerente asintió. Anton Sergeyevich se dirigió al abogado de Valentina. Anton abrió su carpeta, más delgada que la de Víctor, pero tampoco venía con las manos vacías. El documento de división de tierras citado por el solicitante no tiene fuerza ejecutiva por varias razones, dijo con firmeza. Primero, el PAI no se registró dentro de los 3 años posteriores a su emisión, lo que bajo la legislación de entonces implicaba anulación automática. Segundo, transacciones posteriores del terreno, incluyendo la venta al gobierno local realizada por el padre de Valentina, crearon una cadena legal limpia sin gravámenes. Tercero, el expediente de herencia se tramitó completamente según la ley vigente. El notario verificó todos los gravámenes al abrir la herencia. Ninguno vigente fue detectado. Esto quedó registrado en el acta notarial. El abogado de Víctor comenzó a hablar. Anton lo dejó terminar, luego colocó frente al gerente un resumen de jurisprudencia en casos similares. 3 casos todos resueltos a favor del propietario actual. El gerente hojeó los papeles en silencio. Por primera vez esa mañana, el rostro de Víctor cambió ligeramente. No mucho. Solo desapareció la seguridad con la que entró. La carpeta de su abogado era más gruesa, pero el grosor de una carpeta no siempre refleja la fuerza de los argumentos.
Necesitamos tiempo para revisar los materiales, dijo el gerente. Por supuesto, dijo Anton, pero quiero señalar que la continuación de la congelación de la línea de crédito sin fundamentos legales suficientes podría considerarse una violación del contrato. Nos reservamos el derecho a la demanda correspondiente. El gerente levantó la mirada. Revisaremos los documentos en 3 días hábiles, dijo. 2, dijo Anton, dada la urgencia del pago. Pausa de 2 días, aceptó el gerente. La reunión terminó 50 minutos después de comenzar. Todos se levantaron y recogieron los papeles. Víctor tomó la carpeta, miró a Valentina largo y tranquilo, como quien observa un juego que aún no ha terminado. Luego salió. En el pasillo, Anton le dijo en voz baja. Las probabilidades son buenas, 80 a 20 a nuestro favor. Pero hasta que los documentos sean revisados, no puedo garantizar nada. Gracias, dijo ella. Valentina Nikolaevna, ¿de dónde sacó usted esta certificación notarial? La pedí en primavera. Dijo que no podía encontrarla. La encontré, dijo ella. Anton asintió y no preguntó más. Ella salió al estacionamiento. El auto estaba junto a la cerca. Manuel estaba sentado sobre el capó. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Dijiste a Serga a dónde ibas. Ella se acercó, lo miró. Sabías de la reunión desde el principio, dijo ella. No solo de la congelación, sino de la reunión en sí. Lo sospechaba. ¿Por qué no lo dijiste? Porque es asunto tuyo, no mío. Pero el documento del granero podía convertirse en un arma contra mí. Así fue como Víctor lo usó. Sí. Usó tu documento, de tu padre, el papel. Ya no es un documento de mi padre, dijo Manuel. Es un papel viejo. No tiene validez. Anton lo explicó correctamente. Lo revisé la semana pasada. Ella lo miró. ¿Lo revisaste? Sí. ¿Para qué? Él bajó del capó, se paró frente a ella, mirándola directamente, porque quería asegurarse de que el documento no le hiciera daño. Podría haberse usado en su contra si caía en las manos equivocadas, quería saberlo de antemano. No me lo dijeron. Si lo hubiera sabido, habría pensado que venías por la tierra. Nos habrías pedido irnos, y necesitabas ayuda con la cosecha. Ella esperaba que sonara a manipulación, pero no lo fue, porque él hablaba sin justificar, solo como una secuencia de decisiones que él había tomado y por las que respondía. ¿Qué necesitas de mí, Manuel?, preguntó. Responde directamente, una vez. Él guardó silencio. Nada, dijo. Iré cuando terminen la cosecha. Tomás quería unos días más. Termina el esquema del sistema de drenaje para la parcela noroeste, si lo permites. Eso es todo. Sí. Ella se quedó pensando largo tiempo junto al auto ajeno. Luego dijo. No. Él levantó ligeramente la mirada. No quiero que se vayan cuando termine la cosecha, dijo ella. Tengo la parcela noroeste con mal drenaje. Maquinaria que nadie ha mantenido bien por 3 años, deudas que hay que pagar en los próximos 2 años y ninguna persona que sepa algo de esto. Pausa. Propongo una sociedad. No 8% de la tierra. Sociedad. Obligaciones iguales, por escrito. Tú y Tomás se quedan y trabajan. Yo pago un salario pequeño por ahora, pero dinero real y vivienda real. Manuel la miró unos segundos. Es una oferta seria. No hago ofertas a la ligera. Necesito hablar con Tomás. Por supuesto. Él asintió, tomó su chaqueta del capó. Daré la respuesta esta noche. Bien. Ella abrió el auto, pero antes de sentarse se detuvo. Tu padre y mi padre, dijo. Se conocían muy bien. Sí, mi padre sabía del documento, del papel del 8%. Lo sabía. Nunca lo formalizó con tu padre. No lo corrigió. Manuel guardó silencio. Eso fue entre ellos, dijo. No sé todo lo que pasó entre ellos.
Solo sé que mi padre no guardaba rencor. Hablaba de tu padre. Buen hombre, vida dura. Debió haber una razón que ya no sabremos. Ella asintió y se fue a casa. La respuesta no llegó por la noche. Llegó 2 horas después en forma de Tomás, que entró a la cocina con el cuaderno bajo el brazo y dijo: «Nos quedamos». «¿Hablaste con papá?» «Hablamos juntos. Y dijo que es el primer lugar en 3 años donde no pedí irme». Tomás puso el cuaderno sobre la mesa. «Así que nos quedamos». 2 días después, el banco levantó la congelación. Anton llamó a las 9 de la mañana y dijo brevemente: «Decisión a nuestro favor. Los documentos se están preparando. La línea de crédito se restablecerá antes de que termine la semana». Víctor no llamó ni escribió, simplemente desapareció de la vista, como desaparecen las personas que han perdido y aún no saben qué hacer. Ella no sabía si sería por mucho tiempo, pero ahora no importaba. La cosecha terminó el domingo. El grano se llevó al silo el lunes. El precio era normal, no excelente, pero suficiente. Pagó al banco el miércoles, 6 días antes del vencimiento. El jueves por la noche, los 3 estaban sentados en el porche. Tomás dibujaba en el cuaderno. Manuel arreglaba algo pequeño, una pieza de la segunda sembradora que Valentina encontró en un rincón lejano del granero. Ella sostenía una taza de té y miraba el campo. Campo limpio, silencioso, oscuro de noviembre, que ya no necesitaba nada. «Tomás», dijo, «¿qué dibujas?» Él mostró la página. 3 figuras bajo un árbol, simples, como las dibujan los niños, círculo, palitos, pero ordenadas. Y una palabra abajo, escrita con su letra adulta: familia. Ella miró el dibujo más tiempo del necesario. «Somos nosotros». «No todavía», dijo Tomás seriamente. «Pero primero hay que plantar el árbol, entonces sí lo seremos». Manuel no levantó la mirada de su pieza, pero algo en su rostro cambió. Apenas se nota cómo cambia el rostro de una persona que ha escuchado algo importante y decide no decirlo en voz alta. En primavera plantaron los árboles. A lo largo del límite norte de la parcela, 7 manzanos jóvenes y 3 perales. Tomás elegía el lugar según sus propios planos. Dijo: «Aquí la profundidad del agua subterránea es buena. En 10 años darán fruto». Sembraron la parcela noroeste. Arreglaron el drenaje en un mes. Manuel y Serga trabajaban todos los días. La cosecha del verano siguiente allí fue la mejor de todo el campo, como Tomás había dicho. Víctor apareció una vez en marzo, sin abogado. Llamó con anticipación, pidió permiso para venir. Ella lo permitió. Hablaron unos 20 minutos en la cocina, tranquilos, sin acusaciones de ninguna de las partes. Él dijo que no volvería a molestar. Ella dijo que lo escuchaba. Él se fue. Anton luego dijo que el banco había cerrado todas las solicitudes abiertas y que el crédito se reestructuró bajo condiciones estándar. En junio, Tomás abrió un nuevo cuaderno. En la primera página escribió la fecha y 2 palabras: «Nuestra tierra». Luego tachó «nuestra» y escribió de nuevo: «Con cuidado, sin corregir». Valentina lo vio por casualidad y no dijo nada. Algunas cosas no necesitan decirse en voz alta.